Diga conmigo los beneficios de la santidad. Quiero enamorarles de la santidad, porque no hay otra cosa más increíble. Y les voy a enseñar algunas cosas que son importantes. Y luego quiero crear un compromiso, que cambies tu estilo de vida hoy por un estilo de vida de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ir para allá. Vamos a ir a ver la historia de un hombre que vivió en santidad. Es un hombre que es increíble. Su nombre era Simeón. Y vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 30. Y quiero que notes esta historia, porque fue un hombre que se encontró con Jesús cara a cara. Y quiero que veas esta historia tan hermosa y tan increíble. Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 30. Dice así la palabra del Señor, dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, diga conmigo, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, diga conmigo, Espíritu Santo, estaba sobre él. Dile ahí al Señor: Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Una historia impresionante, una historia que es una de las historias más remarcables, que por supuesto está escondida por el nacimiento de Cristo y la presentación de Cristo. Pero lo que sucedió en la vida de Simeón es lo que debería suceder en cada uno de nosotros en este tiempo. Esta historia sucede en el peor momento político, espiritual, económico y social de Israel. Ocurre en un momento donde durante más de 400 años había un silencio profético sobre la nación de Israel. Dios no se manifestó en todo ese tiempo. Era un momento de oscuridad, un momento de dificultad, un momento de desesperanza, un momento donde no habían fe, un momento donde las cosas no iban bien. Pero una y otra vez en las Escrituras encontramos que el peor momento de la historia es el mejor momento de Dios. Que el peor momento de tu vida es el mejor momento de Dios. Que el peor momento de tu familia es el mejor momento de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y por qué te digo esto? Muy sencillo, para que no te desalientes y entiendas que tu peor momento es el momento que Dios va a usar para hacer algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y en medio de este caos vemos a un hombre llamado Simeón que anhelaba con todo su corazón encontrarse con Jesús. Lo dice la palabra de Dios. Y sabes, la respuesta que necesitas para tu familia, para la nación, para el templo, él sabía que esa respuesta para las generaciones que estaban por venir estaba en un encuentro con Jesús. Y él dijo: si yo me encuentro con Jesús, todo va a cambiar. Si yo me encuentro con Jesús, algo va a suceder. Y no solamente algo sucedió, sino que el mismo Cristo cambió la historia de la humanidad. Lo que necesitas no es más dinero, no es más trabajo, no son más amores para aquellos que andan buscando amores, no son más años. De hecho, Simeón murió después de encontrarse con Dios. Lo que necesitas es un encuentro con Jesús en este tiempo. Y para eso estoy aquí, para que busques tener ese encuentro con Jesús. Seas de la edad que seas,
tengas mucho o poco, tengas esperanza o no la tengas, necesitas un encuentro con Jesús. Porque un encuentro con Jesús lo va a cambiar todo. Saben, nuestra meta no debería ser solamente escuchar a Dios, leer de Dios o estar en la casa de Dios, sino encontrarnos con Dios. Yo sé que a veces creemos que en este lugar, sí, este lugar propicia el encuentro con Dios, pero el encuentro con Dios no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el que canta, con el que predica, con el que ministra, tiene que ver con tu corazón. Un encuentro con Dios tiene que ver con tu vida, tiene que ver contigo. En tu vida personal, familiar, financiera o espiritual, necesitamos estrategias y respuestas que solamente van a ocurrir después de un encuentro con Jesús. Simeón necesitaba ver algo que le diera paz para el futuro, en medio de la oscuridad en la que él estaba viviendo, y se dio cuenta que ese era Jesús. Repite conmigo, diga, necesito ver a Jesús. Y vuelvo a insistir, ver a Jesús. No sentir, necesito ver a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y esta historia sucede en el templo. Diga conmigo, templo. Cuando José y María tienen que presentar a Jesús. Habían dos ofrendas que se daban para presentar a un niño. Había una ofrenda que era la ofrenda de las personas ricas, y había otra ofrenda que era para aquellos que no tenían recursos. Y cada vez que tenían que presentar a un niño, tenían que traer una de esas dos ofrendas. La gente pudiente traía la gran ofrenda, la gente que no tenía tanto traía la pequeña ofrenda. Ahora toma nota de esto. Jesús nació en el seno de una familia que no tenía una buena condición económica, sin oportunidades, que no podían dar la gran ofrenda para presentarlo. Y esto me habla de algo impresionante, que Dios no está mirando tu cuenta bancaria para manifestarse en tu casa. Que Dios no le importa cómo estás, estés con papeles o sin papeles. Dios no te va a preguntar qué es lo que tienes o lo que dejas de tener. ¿Cuántos dicen amén? Dios está dispuesto para tocar tu vida, tocar tu corazón y encontrarse contigo. Es interesante que Jesús no llegó al templo rodeado de los paparazzis de ese tiempo, o gente que admiraba porque era el rey que Israel estaba esperando. Llegó solo con sus papás, o sea, sus papás los llevaban en los brazos. No era el más seguido en las redes sociales judeo-romanas de aquel tiempo. Y Jesús llegó al templo rodeado de nadie, porque eran una familia pobre, porque iban a presentarlo en el templo. Nadie hablaba de ellos en aquel tiempo. Tampoco llegaron con una carta de recomendación de personas influyentes de aquel tiempo para que el templo pusiera atención sobre ellos. Hoy en día lo vemos cuando en la televisión alguna pareja va a bautizar a los niños en la iglesia y todos esos rollos. Vemos que vienen los periodistas, No, con Jesús no ocurrió nada de esto. Jesús no estaba en el grupo de los más ricos. Jesús no estaba en el grupo de los más famosos, ni siquiera tampoco en los más influyentes de la época. Jesús no estaba ahí. Jesús estaba en el seno de una familia que no tenía absolutamente nada. Y esto a mí me emociona porque me da esperanza. Hay cosas que no tengo, hay cosas que me faltan, hay cosas que necesito. No lo puedo alcanzar todo, pero por lo menos sé que mi corazón está abierto. Y si está abierto, Jesús va a entrar a mi vida, porque no le importa lo que tenga, quien me siga, quien me conozca. A Jesús solamente le importo yo y le importas tú. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante que el único hombre que se encuentra con Jesús en el templo es Simeón. El templo estaba lleno de gente como la iglesia hoy aquí, pero el único que vio a Jesús cara a cara fue Simeón. Nadie de los que estaban ahí sentados se dieron cuenta que aquella pareja que venía a presentar a Jesús tenían a Jesús en los brazos. Y el único que se dio cuenta dentro del templo es Simeón. ¿Y saben por qué? Porque Simeón vivía en santidad. Mira las características de Simeón. Número 1, dice que él era justo. En otras palabras, estaba a cuentas con la gente, estaba a cuentas con su familia, pero lo más importante, era justo porque estaba a cuentas con Dios.
Su vida estaba a cuentas. Él se había arreglado con Dios. Él se había arreglado con la gente que le rodeaba. Simeón era justo. La segunda cosa que nos habla la palabra de Dios es que era piadoso. Y sé que la palabra piadoso hoy en día no se usa, pero una persona piadosa es aquella que siente y se implica en el cambio para los que están sufriendo. Eso es una persona piadosa, alguien que se preocupa por el que hoy está llorando, por el que hoy no tiene, por el que hoy está necesitado. Y en tercer lugar, dice la palabra de Dios, dice que esperaba la consolación de Israel. Él estaba esperando el que iba a salvar el problema, el que iba a arreglar el problema, el que iba a cambiar el mundo, el que iba a cambiar la historia. Su anhelo y su compromiso era esperar al que estaba por venir. ¿Y sabes lo que Jesús quiere? Jesús no quiere es tu dinero, no quiere saber nada de los seguidores que tienes en Instagram o en TikTok o en YouTube. Jesús no quiere saber nada de los talentos que manejas. A Él no le importa, ni siquiera la influencia que tienes es lo que atrae a Jesús. Es tu santidad la que atrae a Jesús. Y donde Jesús ve santidad, se mete. Y donde Jesús se mete, las cosas cambian. Y donde las cosas cambian, todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. La santidad te llevará a ver lo que otras personas no pueden ver. Simeón vio a Jesús y nadie más en ese lugar pudo verlo, porque eso es lo que produce la santidad. A encontrar el tesoro donde nadie la encuentra. Todos los que estamos aquí estamos buscando cierto tesoro en nuestras vidas. Es el máximo, un deseo, un sueño que tenemos por lo que estamos orando. Déjame decirte una cosa, solo los que viven en santidad van a poder descubrir el deseo que había en su corazón y lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Hebreos 12:14 dice una frase que desde muy pequeño yo la cantaba y tocó mi corazón. Dice así, dice: seguid la paz con todos. Diga conmigo, con todos. Dile al que tienes al lado, no te pelees con nadie. Deja a la gente en paz. ¿Con quién? Con todos. Con los que son de la derecha, con los que son de la izquierda, con los que son pentecostales, con los que son bautistas, con los que son del Madrid, con los que son del Barça, con los que hablan de una manera y con los que hablan de la otra, con los que te gustan o los que no te gusta. Estad en paz. ¿Con quién? Todos. Dice, y la santidad. Diga conmigo, santidad. Y dice una frase muy importante que a mí me aterrorizaba de pequeño, pero ahora de mayor la entiendo. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Había una canción que decía, antiguamente decía, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Recuerdan? Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré. ¿Cuántos conocen esa canción? Los que lo conocen están viejos ya. Ahora, déjame que te dé esta frase para transformar tu vida. Porque una cosa es la experiencia religiosa que puedas tener. Otra cosa es ver a Jesús. No es lo mismo. Muchos de los que estáis aquí tenéis una buena experiencia religiosa, como cantaba la iglesia Cese. Pero una cosa es una experiencia religiosa y otra cosa es ver a Jesús. Ahí lo escribo, la santidad son los ojos espirituales que ven a Dios. Métetelo, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad son los ojos espirituales que ven a Dios. Una de las cosas que produce el pecado, y quiero aclarar lo que es pecado. Pecado no es solo acerca de aquello que está prohibido en la palabra. Yo no puedo adulterar, yo no puedo fornicar, yo no puedo mirar a otras mujeres, yo no puedo robar, no puedo mentir, no puedo hacer ciertas cosas. Eso es pecar. Pero pecado no es solamente hacer aquello que está prohibido. Pecado es también no hacer aquello que Dios me pide que tengo que hacer. En otras palabras, es errar en el blanco. Dios habla a tu corazón cada semana. Dios habla a tu corazón cada día para que hagas algo. Cada vez que no haces lo que Dios te habló, estás pecando. Porque pecado no es solamente hacer algo mal, sino pecado también es hacer aquello que pude hacer bien, no hacerlo. Y una de las cosas que produce el pecado es no poder ver a Jesús.
Yo puedo venir a la iglesia y estar en pecado, y lo que va a producir ese pecado es que mis ojos van a ser cerrados, porque la santidad son los ojos espirituales para ver a Dios. El pecado cierra nuestros ojos espirituales para ver a Dios. Podemos escuchar, aún hablar de Dios, pero no verlo. Y esa es la gran diferencia. Hay gente en este lugar que está viendo a Dios en este momento, pero hay otros que no. El pecado oscurece la presencia de Dios, nos ciega de ver lo sobrenatural, y entonces la religiosidad se apodera de nosotros, donde tenemos que aparentar que somos cristianos y tenemos a Dios, pero no lo estamos. Y aparentar ser cristiano es muy fácil. Cierra los ojos al orar, levanta las manos, repite lo que dice el pastor y canta las canciones que cantan los chicos. El pecado nos hace insensibles a la presencia de Dios y a percibir lo sobrenatural del cielo. Se puede venir a la iglesia y no ver, sentir ni encontrarse con Dios. Se puede. El templo estaba lleno de gente y solo Simeón vio a Jesús. Y él levantó el bebé en las manos y dice: ahora sí, mi sueño, la consolación de Israel, la salvación del mundo está aquí en mis manos. Lo más maravilloso es que no solamente vio a Jesús, sino que lo tocó. Antes de que nadie lo tocara, lo tocó Simeón. ¿Y saben qué? Dios quiere que puedas hacer lo mismo en este tiempo. Estoy convencido. ¿Saben? Ahí lo escribo, pero es muy importante. Diga conmigo, los milagros son las chispas de nuestro encuentro con Jesús. O sea, cuando yo toco a Jesús, se producen los milagros. Cuando yo me encuentro con la presencia de Dios, se provocan los milagros. La gente busca los milagros, pero todo lo que tienes que hacer es buscar a Jesús, porque en el momento que toques a Jesús, esa chispa va a producir lo sobrenatural y los milagros. ¿Nunca te ha pasado que has tocado a alguien y hace tss? ¿Te ha pasado o no? Que a eso se le llama, es un tema estático, ¿no? Cuando nos acercamos a Jesús se suelta algo electrostático, que son sus milagros. Los milagros se producen porque alguien tocó el borde del manto de Jesús. Los milagros se producen porque alguien puso barro con la saliva de Jesús en sus ojos. Los milagros suceden porque alguien nos tocó. Algo sucede cuando nos encontramos con Jesús. ¿Saben por qué? Porque lo máximo en la vida no es ver un milagro, es ver a Jesús. Si tú quieres comenzar a ver a milagros, dile: Jesús, necesito encontrarme contigo. Y para encontrarte con Jesús vas a necesitar vivir en santidad. Repita conmigo, diga: mi milagro está en la mirada de Dios, porque la santidad te deja ver a Jesús. Pero ¿sabes? Algo que dice la palabra de Dios, y entienda una cosa: Pentecostés no había sucedido todavía. Pentecostés no había llegado, y dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. La primera vez que lo menciona en el Nuevo Testamento, un hombre que el Espíritu de Dios está sobre él, habla de Simeón. Pentecostés, faltaban 30 y tantos años para que sucediera. No sucedió todavía, pero el Espíritu de Dios, y ese hombre seguía las instrucciones del Espíritu Santo. Y déjame explicarte algo para que lo puedas entender. Me gusta ser práctico y me gusta que la gente aprenda las cosas. Cuando recibimos a Jesús, ¿cuántos han recibido aquí a Jesús en su corazón? El Espíritu Santo entra en nuestro espíritu y el Espíritu Santo comienza a morar dentro nuestra. ¿Lo podemos entender? Diga conmigo: yo tengo al Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre en el momento del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo cambia nuestras vidas, nos da eternidad y nos da acceso a Dios. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y buscar la misericordia de Dios.
tenemos acceso, tenemos eternidad, tenemos un cambio en nuestras vidas. Y todo esto, nota esto, sucede a través de la fe. Todo lo que tengo que hacer para que Jesús entre a morar en mí es creer. Diga conmigo, creer. Quédense con ese dato. Ahora, hay muchos de vosotros, y lo digo con toda la sensibilidad del mundo, no para ofender a nadie, sino para empujarte a algo mayor. Os habéis instalado aquí, y déjame decirte algo, Dios tiene más. Lo que tú crees que ya sabes no es todo, todavía hay más. Quiero que entiendas que lo que tú hoy estás experimentando no es nada en comparación a lo que Dios quiere que experimentes. Que lo que tú hoy sabes no es nada en comparación a lo que Dios quiere que tú sepas. Que todavía hay más, que Dios tiene mucho más para ti. ¿Alguien lo puede creer? Que no importa la edad, no importa el sexo, no importa dónde hayas nacido, no importa tu cuenta bancaria, no importa nada, todavía hay mucho más que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Lo puedes creer? Aplaude a Jesús. El problema es cuando nos instalamos en la salvación y cuando nos quedamos solamente ahí. Y el tema es que cuando nos instalamos en esta verdad, que es verdad, y no avanzamos, terminamos algo que estuvimos hablando esta semana y Dios trajo un quebrantamiento. Terminamos jugando con la gracia de Dios y abusando de ella. Porque cuando nos instalamos en ese punto y no buscamos más, ahora jugamos con la gracia. Y todos conocemos la gracia que Dios nos ha cubierto, Dios nos perdona. Y comenzamos ya no es importante orar todos los días. Si el Señor me comprende, el Señor me entiende. Y ya dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. Nos saltamos los cultos. Un domingo vamos y 3 domingos no. Lo hemos visto en gente que lleva muchos años en nuestra iglesia. Hay gente hoy por hoy que no viene todos los domingos seguidos. Yo no lo entiendo. Porque yo, aunque estoy de vacaciones, yo voy todos los domingos. Mi Dios es lo primero en la vida. Todo lo demás puede esperarme. No sé si alguien me entiende. Espérame. Primero es Dios. Pero lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque están instalados en esa condición. No, ya pues lo hacemos, no lo hacemos. Sabemos que aún la gracia de Dios nos cubre si no diezmamos. Eso lo he escuchado yo de algunos. Bueno, Dios me conoce, Dios igual me va a prosperar. Y sí, Dios te ama. Y cuando nos apetece, lo peor de todo es que cuando nos apetece, entonces pecamos. Decimos que me apetece hoy pecar. Este sábado me voy a ir de marcha, me voy a tomar 4 copas, voy a hacer 4 estupideces. Y yo sé que el domingo cuando vaya a la iglesia y yo le pida perdón al Señor y la gracia me va a cubrir. ¿Alguien puede decir amén a lo que estoy diciendo? Esa es la hipocresía de este siglo. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos hemos instalado en la salvación, en el Espíritu Santo en nosotros. Y como estamos tan cómodos, cuando el tiempo pasa, comenzamos a erosionar esa relación, se empieza a oscurecer y comenzamos a combinar un montón de cosas que no son de Dios y comenzamos a ver que nuestra vida entra en una decadencia espiritual. Abusamos de la gracia, jugamos de ella. Bueno, si no doy, si no hago, si no voy, si no, no pasa nada. Dios lo entiende todo, Dios está conmigo. Y sí, Dios lo puede entender todo. Pero déjame decirte una cosa, no vas a poder experimentar el más que Dios tiene para ti. Simeón lo experimentó. Simeón fue un sacerdote diferente en su tiempo. Simeón llegó al templo y fue el único en toda una nación que pudo encontrarse cara a cara y tocar al Salvador del mundo. Y aquí lo escribo: cuando no avanzamos, jugamos con la gracia, abusando de ella. Y sabes, yo lo dije este jueves y creo que muchos, aún yo he abusado de la gracia de Dios, pero no quiero 2023 abusar de la gracia de Dios. Yo quiero honrar esa gracia y decir: Señor, gracias por tu gracia, pero lo que yo tengo que hacer lo voy a hacer, porque a mí me pertenece hacer lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿qué es ese más? Ese más lo dice el texto. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Sabes? El Espíritu Santo no solamente quiere estar en ti, quiere estar, diga conmigo, ¿qué? Sobre ti. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Espíritu en mí y el Espíritu Santo sobre mí? Se lo voy a decir muy práctico porque quiero que todos lo entiendan. Para que el Espíritu Santo esté en tu corazón, solo necesitas creer.
Pero para que el Espíritu Santo esté sobre ti, necesitas vivir en santidad. ¿Vieron la diferencia? Es el Espíritu Santo está en mí y yo vivo la salvación. Yo tengo la eternidad. Pero Dios tiene más. El Espíritu Santo en esta mañana te dice: yo quiero venir sobre ti. ¿Me vas a dejar? Y cuando yo comienzo a vivir en santidad, el Espíritu Santo no solamente va a estar aquí, sino que ahora se posiciona encima. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti? Miren, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, vives por encima de tus capacidades naturales. Por encima. Cuando el Espíritu Santo está sobre una persona, no es tu capacidad natural la que te lleva adelante. Fíjate que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo guió, el Espíritu Santo lo llevó. Fue el Espíritu Santo el que lo movió a Simeón para encontrarse con Dios. Y algo que sucede es que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, vives por encima de tus capacidades naturales. Donde tú no puedes, Dios continúa. Señor, yo no puedo más, no tengo más fuerzas. Pero Dios dice: no te preocupes, yo estoy sobre ti. Soy yo ahora el que va a hacer el milagro que tú estás esperando. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Comienza a darte dones para edificar y levantar tu iglesia. Mientras tú te asientes en el otro lugar, vas a estar hablando de los problemas que tiene la iglesia. Vas a estar hablando de lo que hacen mal. Vas a estar hablando de lo que hacen bien. Vas a estar hablando de tu suegra. Vas a estar hablando de todo. ¿Por qué? Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Dios comienza a darte dones para que la gente sea transformada, la gente sea cambiada, para que la iglesia sea vivificada, para que venga un poderoso avivamiento. Eso hace el Espíritu Santo sobre ti. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, la gente ya no te ve a ti. No se dieron cuenta que tú estuviste. Ahora, ¿sabes qué sucede? Se dieron cuenta que Dios estuvo en ese lugar. Y el comentario de la gente no es que buen predicador, sino Dios estuvo en esa reunión. Aplaude a Jesús. No solo eso, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, ya no tienes solo la gracia de Dios. Ahora está el favor de Dios sobre tu vida. ¿Y sabes qué es el favor? Es cuando la gente conecta contigo, no por lo que sabes o lo que tienes, sino porque hay algo dentro tuya excepcional e inexplicable que lo hace posible. Yo me recuerdo una vez estaba en un restaurante muy conocido en Barcelona. Fui a cenar con mi esposa ahí. Era un sitio donde hacían pasta con langosta y nos apeteció y digo, vamos a ir allá. Y nos sentamos y comenzamos a cenar. Y de repente viene una pareja de Barcelona y se acercan a nosotros. Dice, ¿podemos sentarnos con ustedes? Fíjate que esto es raro. Digo, claro. Dice, es que ustedes tienen algo que no entendemos, que es inexplicable. Pero desde que entraron a este restaurante, un restaurante de moda, algo había en ustedes. Y ahí comenzamos a hablar. Y se sentaron, tomamos algo, cenamos, les hablamos de Jesús y ya nunca más los volvimos a ver. Ese es el favor de Dios. Ese es el favor de Dios. Son puertas que se abren y el hombre no puede cerrar. Ese es el favor de Dios. Dios abre las puertas y da igual que se empeñen en cerrarlas, Dios las abrió porque el favor de Dios está sobre ti. Es cuando Dios te pone en lugares donde tú no deberías estar. ¿Cuántas veces he estado en el Parlamento Europeo hablando? Este año iré otra vez de nuevo. ¿Quién podía? Yo jamás me hubiera imaginado que yo podía entrar una vez al año al Parlamento Europeo, sentarme en un escaño y cuando quiera hablar y traer la revelación de Dios sobre ese lugar y orar dentro del Parlamento Europeo. Jamás pero ¿sabes lo que hace el favor de Dios? Te va a llevar a lugares para los cuales tú no estás capacitado. Yo no tengo ciencias políticas. Todos mis estudios fueron teológicos. Yo solo sé de la Biblia, nada más. Pero ¿sabes qué? El favor de Dios te lleva a lugares que no te puedes imaginar.
te lleva a posiciones para las que no estás cualificado. Y el favor te califica cuando no tienes nada. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que nos pongamos en pie. Diga conmigo, yo necesito ver a Jesús. Yo quiero que hoy cambies tu vida por la que yo te estoy ofreciendo. Es una vida de santidad. Quiero que te atrevas a decir: Señor, quiero intentarlo. Déjame decirte una cosa, no lo vas a conseguir en tus fuerzas, ¿me entendiste? Pero sí con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que Dios está en este lugar. Y quiero, de todos los beneficios que hemos hablado, el favor de Dios, los milagros, cuando nos encontramos con Jesús suceden milagros. Hemos hablado de que cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, el favor de Dios se manifiesta y comienzan a abrirse puertas que por años estuvieran cerradas. Yo sé que hay muchos de ustedes orando por puertas que han estado cerradas. Hay gente de aquí que está esperando milagros por los que lleva años orando. Déjame decirte una cosa, la santidad va a provocar que esos milagros sucedan. Pero ¿sabes qué? No quiero venderte la moto en este día. Es muy bonito lo que he hablado, probablemente muy interesante, y digáis, wow, eso es lo que yo quiero. Pero déjame decirte algo, cuando el Espíritu Santo, o déjame decirte mejor lo que para mí realmente es la santidad. En un mundo donde todo lo que posteamos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, es nuestra mejor cara, nuestras mejores escenas, nuestros mejores platos, nuestros mejores coches. Mi hijo se fue a Sevilla y le tuve que dejar mi coche. Que mi coche es un trasto de 400.000 kilómetros, pero aún así va mejor que el de él. Así que estaba el viernes por la tarde en la cena y vi un Lamborghini y me hice una foto. Y se la mandé a mi hijo, le dije, bueno, Samuelito, tuve que alquilar esto porque el tuyo no va. Y claro, Saray, que es tan inocente en el grupo de familia, comienza a decir, ay, qué chulo. Claro, ella no sabe de marcas de coches. Y claro, ella se lo estaba tragando, ¿no? Pero la realidad es esta, vivimos para impresionar a la gente que nos rodea. ¿Y saben qué es lo más hermoso de la santidad para mí? No es solamente que el favor de Dios, yo he descubierto que el favor de Dios está sobre mí. Dios me lo ha demostrado una cantidad de veces en toda mi vida. Yo he visto milagros extraordinarios de Dios y seguiré viéndolos. Yo cada vez que hago una cosa loca, Dios hace algo. Y la gente me mira y me dice, estás loco, pero yo sé que estoy loco, pero Dios lo va a hacer. Porque a Dios le agrada la locura. Pero ¿sabes lo más maravilloso de vivir en santidad? Es vivir para impresionar el cielo y agradar al Padre. Ahí lo está escrito, si lo cambian los chicos. Pero lo más hermoso, lo que a mí me motiva a vivir en santidad, no es todos los beneficios que yo pueda tener en este tiempo. No es que en 2023 yo vea el milagro que estoy esperando. No. Para mí lo más importante de la santidad es buscar impresionar al cielo, buscar que el cielo aplauda, que hay un loco llamado Simeón con un templo lleno de gente, que el único que experimentó a Jesús fue él. Y agradar el corazón de Dios. Siempre lo cuento, pero cuando Esteban fue apedreado, dice la palabra de Dios que Jesús se puso en pie mientras estaba mirando. ¿Saben qué? Yo quiero que Jesús se ponga en pie cuando vea mi vida. Que haya algo que yo no puedo darle nada, pero sí puedo hacer algo que pueda tocar y traspasar y llamar la atención de mi Padre Celestial. Y en la santidad. Eso es lo que yo quiero. Es lo que yo anhelo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y vamos a hacer algo. Y quiero hacer un llamado. Y no quiero ser muy emocional, porque si vienes emocionalmente, saldrás de aquí emocionalmente y no harás nada. Pero yo quiero que todo aquel que quiera cambiar su vida por una vida de santidad,
Quizá ya estás caminando con ella y dices, no, yo estoy ahí. Yo quiero que aquí hay mucho espacio, pero que sobre todo este altar te vengas aquí a adorar, porque vamos a pronunciar el nombre que es sobre todo nombre. Y todos aquellos que digan, no, yo cambio mi vida, yo no quiero más, yo quiero que te animes y bajes aquí, el que quiera. Y vamos a adorar al Señor y vamos a pronunciar su nombre y vamos a encontrarnos con Jesús en el tiempo que nos queda. Yo no sé cómo sucederá, pero aquí hay gente que va a venir y se va a encontrar con Jesús. Y déjame decirte una cosa, tu vida ya no será la misma. Tu vida ya no será la misma.